Bien, vamos al análisis con el especialista, vamos. Está Carlos con nosotros y no lo vamos a hacer esperar más. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Estos números, decía yo, me quería quedar con un dígito. Pensaba en vos y el vaso medio lleno. Sí. Que lo voy a vaciar un poco. Uy, por Dios. A ver. Es parte de una coyuntura, por supuesto, y de este proceso. En noviembre vamos a volver a ver la inflación por arriba, probablemente también en 2 dígitos, de nuevo. En parte por el aumento de los combustibles, que afecta a toda la logística, digamos, de productos, y en parte porque se consolidó también a partir de noviembre un dólar diferencial para exportación, que es una devaluación encubierta en realidad, porque los exportadores, voy a decir, bueno, hay un tipo de cambio fijo en 350 pesos, pero pueden liquidar 70% con ese tipo de cambio y otro 30% con el contado con liquidación, lo cual le termina dando a los exportadores un dólar arriba de 500 pesos. De tal manera que en noviembre vamos a ver un rebote de la inflación, también de vuelta, digamos. Y la verdad es que en realidad no hay que hacerse muchas expectativas de que pueda haber una disminución de la inflación también después de las elecciones. Porque cuando llegue diciembre va a volver a aparecer el Fondo Monetario Internacional, a cuestionar, a ver los números del gobierno argentino, va a volver a presionar para un ajuste de tarifas más fuerte, digamos, que está en el acuerdo con el fondo, y al cual de alguna manera se van a comprometer los dos candidatos, gane quien gane. Pero el otro factor es que ha sido acumulando un atraso cambiario bajo la visión del Fondo Monetario, que cuando llegue diciembre, para la versión del Fondo Monetario va a haber un atraso cambiario entre el 40 y el 50%. Y va a reclamar fuertemente en esa dirección porque tiene que girar más divisas a la Argentina, en el términos del Banco Central. ¿Qué buscará un dólar de 600? Bueno, a fin de diciembre, si vos mirás si vos te partís de los 350 pesos, digamos, que el miércoles empieza a moverse, de nuevo por el crawling impact famoso, va a empezar a mover de vuelta, muy poquito, por supuesto, pero digamos que para la visión del Fondo Monetario, cuando lleguemos a diciembre va a haber un atraso del 40-50%, que sería un dólar entre 500 y 550 pesos. Depende cuál sea la inflación del mes de noviembre, digamos. Ahora, la pregunta es, bueno, el que gane las elecciones se va a tener que sentar con el fondo le va a reclamar una devaluación, habrá que discutir si se hace de golpe o progresivamente. Ahora, sea como sea, yo te diría que la película de diciembre es una inflación de 2 dígitos, sin lugar a dudas. Y también va a ser una inflación de 2 dígitos la inflación de enero, de febrero, de marzo. Me parece que hay poco margen para otra cosa, digamos. ¿Por qué? Porque va a haber un reacomodamiento de variables en ese nuevo compromiso. El atraso de las tarifas es fuerte y va a haber un reclamo del Fondo Monetario hacia el próximo gobierno. Y alguien dirá, bueno, no, pero el próximo gobierno le va a decir que no al Fondo Monetario. No, ninguno de los dos candidatos va a romper con el Fondo Monetario. Lo que puede variar es el proceso de negociación. Sí. Pero inevitablemente ese proceso de negociación va a implicar un ajuste que va a impactar sobre la inflación. Vía tarifas y vía muchos acuerdos de precios con empresas, digamos, que acordaron con el gobierno más o menos mantener las cosas hasta las elecciones. De tal manera que mi lectura es que, desgraciadamente, la inflación de noviembre va a ser de 2 dígitos, me parece, o va a estar ahí. Pero la inflación de diciembre yo te aseguraría que va a ser de 2 dígitos. Y se va a trasladar a los próximos meses también. Hay gente que me dice, bueno, esto hay mucha incertidumbre, nunca sabemos lo que va a pasar. Yo digo, no, hay ciertas cosas que sabemos que van a pasar. Que la inflación va a seguir estando en estos niveles superiores al que estamos viendo en la foto del mes de octubre y que además el escenario recesivo va a persistir. Así que esto que en algún momento se planteaba de que en principio de año la inflación podía llegar a romper la barrera del 170% en lo interanual, no sería para nada loco. No sería para nada loco. Mi lectura es que si el próximo gobierno cumple de alguna manera las cosas que están planteadas en términos de equilibrar las cuentas fiscales progresivamente, ir acomodando el tipo de cambio, vamos a tener una inflación relativamente alta, por supuesto, el primer semestre del año que viene, que difícilmente baje los 2 dígitos por mes, y que podríamos empezar a ver una descompresión del proceso inflacionario en el segundo semestre del año que viene. Y en realidad yo digo, bueno, en este punto hay otro elemento que es complicado, que tiene que ver con que no hay forma de revertir el proceso recesivo en los próximos meses. El único factor que va a empezar a reacomodar la economía argentina en términos de reactivación, desgraciadamente, es la aparición de la cosecha gruesa. Eso te iba a decir. Algo que va a empezar a ocurrir a partir de mayo, porque además la siembra viene atrasada, de tal manera que no es que en mayo va a florecer Villa María, Belville, Marcos Juárez, sino que ahí empieza un proceso de reacomodamiento de la circulación monetaria que va a ir reactivando un montón de cadenas. Pero eso va a ocurrir progresivamente a partir de mayo. Quiere decir que no hay ningún elemento hasta mayo del año que viene que nos pueda decir este es un factor de reactivación de la economía.
es muy difícil que algo así pueda ocurrir. Te aprovecho, en realidad ayer fue el debate, se generó el debate, seguramente lo habrás visto como muchos de nosotros. Vos como especialista en economía, gran parte del debate giró alrededor de la economía y hubo algunos puntos que está bueno desandar con las posiciones de uno y otro, ¿no? El tema de las relaciones bilaterales, hablando específicamente de China y Brasil, ¿qué pasaría en un contexto en donde ganara Milei y él rompiera estas relaciones bilaterales? ¿Realmente se puede sostener lo comercial por un lado y las relaciones? Bueno, la verdad es que lo que ocurrió ayer, porque no hubo muchas novedades en las cosas que dijeron ayer, pero sí en ese punto, en el tema de las relaciones internacionales, porque yo digo, Milei incurrió en un sincericidio. En realidad, la posición reconocida en él de que quiere romper las relaciones diplomáticas con China y con Brasil particularmente, él frente a algún periodista amigo, en realidad, o nadie que le planteara una repregunta, sí, cuando le decían eso, decía, no, bueno, los privados hacen sus negocios por su lado. Yo rompo relaciones diplomáticas, pero los negocios van a seguir funcionando. Eso es, para usar palabras de él, una falacia. Porque en realidad, como se lo planteó Massa, en realidad las políticas arancelarias, los cupos de exportación e importación, todas las normas sanitarias que regulan el comercio internacional, las definen los países. De tal manera que en realidad lo que él está diciendo es falso. Si se rompe la relación diplomática con China y con Brasil, vamos a tener dificultades en términos comerciales. ¿Y dónde está el sincericidio? Que cuando Massa se lo planteó abiertamente, diciéndole, no es cierto lo que estás diciendo, porque los aranceles y todas las demás cosas se definen en el marco de la política, él dijo, y bueno, se podrá triangular. ¿Cómo? Claro, sí, una triangulación. ¿Qué significa la triangulación? ¿Qué significa? ¿China nos va a seguir comprando soja? Ajá. Bueno, pero no nos va a comprar más a nosotros. Entonces va a aparecer un empresario australiano y va a decir, yo le vendo a China. Le voy a comprar a la Argentina y le voy a triangular. La operación comercial se va a hacer vía un empresario australiano. Ahora, China, si algo vale 10, lo va a pagar 10. Quiere decir que en realidad China va a pagar lo que corresponde en el mercado internacional y un empresario australiano se va a quedar con la diferencia. Si miramos ese proceso en todo lo que significa las exportaciones de alimentos, en realidad todo lo que va al sudeste asiático particularmente, y también a Brasil, en realidad habría que pensar que lo que quedaría como comisión de intermediarios y podría estar en los 2.000, 3.000 millones de dólares anuales. Esto expresa, digamos, la inconsistencia del planteo de Milei, y yo aquí en el canal he dicho alguna vez, recordando en realidad a Susana Malcorra, la primera canciller que tuvo Macri, no era de la Cámpora, Susana Malcorra, la primera canciller que tuvo Macri, que en su última conferencia de prensa dijo textualmente, en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, no la ideología. Y lo que está priorizando Milei es un planteo claramente ideológico que va en contra de los intereses comerciales de la República Argentina. Porque si vos decís que vas a cortar relaciones con Cuba y Venezuela, como él ha dicho, desde el punto de vista de los negocios, yo puedo estar en contra de una cuestión de otro aspecto, digamos. Desde el punto de vista de los negocios, la relación comercial con Cuba y Venezuela es irrelevante. Ahora, si tomamos a China, a Vietnam, quinto cliente comercial de la Argentina, a todo el sudeste asiático en esas condiciones y a Brasil, tenemos más del 60% de las exportaciones de Argentina. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Digo, ayer fue un sincericidio lo que hizo Milei al decir que, bueno, que triangulen. Es un reconocimiento de una pérdida inmensa de negocios para la República Argentina tomada a partir de un criterio ideológico. Y en el tema Brasil, por ejemplo, y cómo nos afectaría directamente a los cordobeses ese planteo, porque si hay una relación directa de Córdoba con Brasil, tiene que ver con los autopartes. Bueno, claramente, toda la industria automotriz está articulada en función de los acuerdos del Mercosur. Si de repente, como dice Milei, no solo quiere romper relaciones diplomáticas con Brasil, sino, él dijo aniquilar alguna vez al Mercosur. Esa fue la palabra que usó, aniquilar. Quiere decir que la Argentina dejara de tener el Mercosur como su norte, digamos. Obviamente se rompería toda la articulación del sector automotriz. Pero además, Argentina tiene en Brasil, por ejemplo, a su principal cliente en términos de harinas y trigo. Porque tenemos una ventaja arancelaria frente a cualquier competidor, como sería Australia, como sería Canadá. Ajá. Ellos tienen más dificultades para entrar porque tienen que pagar el arancel externo común. Si rompiéramos el Mercosur, empezaríamos a tener más dificultades para colocar nuestro trigo, nuestra harina de trigo y tantos otros productos más en el mercado brasilero. Y para el sector automotriz sería realmente lamentable. Claro, para gente como vos que son especialistas, el hecho de escucharlo ayer claramente y que quedara desnuda la situación, porque como decís vos, fue un sincericidio decir, sí, voy a ir por acá, y dando la opción y diciendo, bueno, va a haber que triangular, que en algún momento el propio Massa le habló de Panamá y demás, y por dónde podía llegar a ser,
a las claras arrancamos mal. A las claras arrancamos mal. Ahora, él plantea casi como la panacea de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Soy ignorante en el tema. Estados Unidos sé que nos compra limones, pero no nos compra mucho. Cuando decimos las exportaciones argentinas y decimos, si yo sumo los países vecinos, latinoamericanos, pero particularmente Brasil, nuestro principal socio comercial, y sumamos todo el sudeste de Asia, no solamente China, Vietnam, digo, es el quinto cliente comercial de la Argentina, la India, Camboya, Tailandia, todo ese conjunto de países del sudeste asiático, digamos, en realidad tenemos más del 60% de las exportaciones argentinas. Europa nos compra el 10% y Estados Unidos el 6%. Es decir, es un país, como decís, limones, otras cosas más. Estados Unidos nos va a comprar soja. En realidad, la mayor parte de nuestra orientación de exportaciones no está vinculada a Estados Unidos en términos complementarios, sino competitivos. Competimos con Estados Unidos en la mayor parte de los mercados donde Argentina coloca su producción. Pero él puede tener un nivel así de desconocimiento, Carlos, porque estamos hablando de un economista, no es un abogado que quiere ser presidente y uno puede entender que está mal asesorado por algún otro economista o que no lo explicó bien. Él es el economista. Lo que pasa es que lo que él está haciendo no es un análisis económico, es un alineamiento ideológico. Y esa referencia también tiene que ver con lo ideológico, con por ahí sus gurúes dentro de la economía mundial, que algunos gurúes son de hace muchísimo tiempo. Yo creo que en el fondo hay un problema que está detrás de ese alineamiento, que no tiene que ver solo con una visión ideológica, sino con un alineamiento que está vinculado con un enfrentamiento global, que es el que enfrenta a Estados Unidos y a China, digamos. Y en ese punto en realidad está claro, al menos para mí, digamos, a qué intereses responde Milei debajo de la alfombra. Ajá. Y esto claramente está vinculado con un alineamiento con los Estados Unidos que tiene que ver con este enfrentamiento global. Yo digo, este domingo la sociedad argentina va a estar votando algo que la mayor parte de la sociedad desconoce. Y es con quién quedamos alineados a nivel global. La visión de Massa, hablando de multipolaridad, digamos, pero está claro que si Massa es presidente en diciembre, Argentina queda confirmada como miembro de los BRICS. Sí. No queda ninguna duda de eso, alineada con Brasil, que es nuestro socio en ese contexto, y alineada con la mayor parte de los países del sudeste asiático, que es a donde va nuestra producción, incluyendo la India. Algo digamos. que Macri había aplaudido en algún momento y después, bueno, ahora... Bueno, sí, Milei es presidente, obviamente que en diciembre Argentina se retira de los BRICS. Directamente. Y rechaza la invitación. Claro, claro que sí. Pero y eso no es una cuestión menor porque tiene que ver con el futuro del país. En términos de hacia dónde va la Argentina en los próximos años. Y eso obviamente que también está en términos de alineamiento internacional, pero finalmente va a definir también cuál es la matriz productiva de la Argentina. Pero si hablamos de alinearnos con los Estados Unidos, alguno puede pensar, y bueno, por ahí nos dan una mano. Estados Unidos no es de dar demasiadas manos con respecto a esto. Y de última, está alineado más con Brasil que con nosotros, los Estados Unidos. El aporte... Bueno, lo que pasa es que, fíjate, Brasil en realidad ya tomó una decisión, que es su alineamiento a los BRICS. Y Brasil puede tomar esa decisión enfrentando a Estados Unidos, porque tiene la espalda para tomar esa decisión. Entonces, Brasil ya definió con China y con la India que no usa más el dólar en la relación bilateral. Una decisión fuertísima, digamos. Brasil puede tomar esas decisiones que son decisiones propias de un país independiente, digamos, porque tiene la fortaleza para hacerlo. La Argentina obviamente está en una situación de fragilidad que genera estos escenarios que se expresan en lo que va a pasar el domingo. Así que después de lo que pase el domingo, estas decisiones que, como decíamos, se desnudaron, porque él claramente lo desnudó y lo dijo que al menos lo que iba a hacer, que yo no sé si lo hará, porque él también habla de distancias, ¿no? De la primera instancia, de la primera parte del gobierno, de la segunda parte del gobierno, pero en este caso las relaciones las cortaría En este punto yo creo que las instancias están puestas en diciembre, porque en diciembre queda confirmada o no la invitación de los BRICS hacia la Argentina para ser parte de esta sociedad global, digamos. Y obviamente que Estados Unidos está absolutamente en contra de los BRICS, porque interpreta que ahí hay un enemigo o un actor que compite comercialmente con ellos. Y entonces el alineamiento de la Argentina para Estados Unidos es importante. En ese punto, si Milei es presidente, creo que Argentina en diciembre renuncia a los BRICS. Y también creo que es altamente probable que si Massa sea presidente, en diciembre tengamos al Banco de los BRICS dando un crédito a la Argentina importante, para que le sirva de puente para llegar en términos de administración de divisas a mayo del año que viene. Yo no lo sabía, y metiéndonos en otro tema de economía que se habló y se profundizó por parte de Massa y que en realidad de alguna manera no hubo respuesta por parte de Milei, que tenía que ver con las reconocidas AFJP. Yo tengo ese recuerdo inmediato de una de las AFJP, en ese momento trabajaba en otro canal y bueno, había una exigencia, de decir, bueno, elegí
o te elegimos, en ese momento creo que lo elegía el gobierno, para dónde iba. Recuerdo ese momento, ¿no?, que se pasaba del Estado a las AFJP. Mirá si nos hubiéramos quedado en las AFJP. Más hablaba de que aquel que se jubiló por una AFJP hoy está cobrando entre 5.000 y 20.000 pesos. Yo lo escuchaba, no lo podía creer. Bueno, las FJP juntaron mucha plata mientras no tenían jubilados. El tema es que cuando empezaron a aparecer las primeras tandas de jubilados, las FJP le pidieron auxilio al gobierno argentino. Eso no se conoce tanto. Y en ese contexto el gobierno argentino dice, ¿cómo? ¿La plata la tengo que poner yo de nuevo ahora? Entonces terminemos con esta historia. Los gastos administrativos, me quedo con Carlos, todos los eran un recursos. infierno. Exactamente. No, la verdad que... Bueno, fíjate vos que una de las reacciones por las cuales hubo un cambio político en Chile tuvo precisamente que ver con esa reacción de la sociedad, harta de que el sistema jubilatorio privado de la FJP que copió Argentina, obviamente dejara a millones de personas en la marginalidad. Si nos hubiéramos quedado con las AFJP, lo que sería de la vida, ya es complicada la vida de los jubilados hoy, pero lo que sería, por Dios, una decisión del Estado de volver nuevamente a nacionalizar las jubilaciones. Es sorprendente que un hombre, insisto, que sea de la materia, con la experiencia de vida. Bueno, con el dólar pasó lo mismo. Todo el tiempo, ahora nos enteramos todos, pero bueno, ¿quiénes son? Zimbabue, Ecuador, y vamos con cuáles son los países que han dolarizado. Y está demostrado en lo empírico de la práctica de que no va. ¿Por qué él insiste con que puede ir? ¿Desde qué lugar insiste? Desde una defensa de intereses. Defensa de intereses. ¿Privado? Por supuesto. Ajá. Bueno, siempre es así. Y en realidad, fíjate vos que en un punto... Está claro también que vamos a ver el año que viene, gane quien gane, algún ajuste en el sistema previsional. De eso no cabe ninguna duda. Es uno de los reclamos del Fondo Monetario porque casi el 50% del gasto público argentino se va en el pago de jubilaciones y pensiones. Y si se va a ir por un equilibrio fiscal, está claro que esa es una pieza a tocar. Mi impresión en este punto es que gane quien gane, vamos a ver una ley de emergencia económica en los próximos meses, después de las elecciones, y que a partir de esa ley de emergencia económica el gobierno argentino, gane quien gane, desgraciadamente hay que decirlo así, va a modificar la fórmula de indexación previsional. Ajá. Y al modificar esa fórmula, a lo largo del año que viene, las jubilaciones van a ir subiendo, pero no van a ir subiendo al mismo ritmo que la inflación. Ahora, ese contexto... Y esa va a ser una pieza clave para equilibrar las cuentas fiscales. Claro, pero lo otros que hablan es del modelo europeo, en realidad de algunos países, Francia y demás, de ir por alargar los tiempos en la edad jubilatoria. Bueno, vamos a moverlo 3, 5 años más para adelante y eso nos permite dentro de 10 años no tener justamente estos números que estamos hablando, más del 50%. No, menos, pero casi en el 50%. Ajá, pero vamos a ir para ese camino. Familiares, sí, lo que pasa es que, digamos, los reclamos del Fondo Monetario y los dos candidatos, pensemos en esto, ¿no? Cuando fue el debate, ¿te acordás con los 5 candidatos? Sí. Solo Miriam Bregman no planteó que la prioridad era equilibrar las cuentas fiscales. Los otros 4 dijeron, esto es una prioridad. Y lo va a hacer también para Sergio Massa. El tema es que ese es un proceso que tiene que plantearse a lo largo del 2024. Claro. Yo veo varias cosas, digamos, ajuste de tarifas, inevitablemente va a pasar. Veo congelamiento de la obra pública, al menos en los primeros 6 meses del año que viene. Y veo un cambio en la fórmula de indexación. Y creo que con esos 3 elementos, cualquiera de los dos, me parece que los dos van a ir por esa línea, aunque con distintas velocidades y con distinta profundidad, pero creo que uno podría pensar, acá la gente del fondo diría el vaso medio lleno, en tu lugar, diría, es posible que para esta misma fecha, el año que viene, las cuentas fiscales del gobierno argentino estén en equilibrio. Bueno, ojalá que se logre, más allá de que va a haber un costo a pagar, obviamente porque es un ajuste. No se puede gastar más de lo que entra. Ahora, dentro de este contexto, en tu mirada como economista, bien lo planteabas recién, que se puede convivir un economista atravesado, porque todos tenemos alguna idea política, pero tan atravesado ideológicamente y estar al frente de un país con semejante postura. Creo que no es la mejor opción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. En realidad, yo rescato también otra cuestión acá que me parece fuerte. La Argentina es un país inestable. Y lo peor que nos puede pasar es que los gobierne una persona inestable. Gracias, Carlos. A vos.